Bienvenidos a una lectura más. En este canal de YouTube voy a dedicarme a hacer principalmente reseñas de libros de no ficción. Hoy en concreto estrenamos el canal con un libro de filosofía. El libro en cuestión es este, Filosofía en 11 frases, de Darío Steinschreiber, publicado por la editorial Ariel. Es bastante nuevo el libro, no sé si se publicó a principios de este año o a finales del año pasado. Por objetivo de este libro básicamente es divulgación filosófica, intentar transmitir o aproximar el conocimiento filosófico a las personas que no estén especializadas en esta materia. Y en este vídeo vamos a ver si el libro consigue su objetivo o no. Yo ya os digo de entrada que creo que un mínimo de nociones filosóficas es necesario para entender mejor este libro, intentar aproximarse un poco más fácilmente, sobre todo si no se conoce la escuela filosófica de Derrida y su principal concepto, que es la deconstrucción, ya que el autor, Darío Steinschreiber, lo que hace principalmente en este libro es deconstruir estas 11 frases para hacernos pensar, hacernos reflexionar y hacernos, sobre todo, cuestionar conceptos o ideas que ya damos por normalizadas. Primero de todo vamos a ver cómo está estructurado este libro y entender qué es lo que lo hace diferente de otros libros que tienen el mismo objetivo, que es divulgar la filosofía. Bien, como podéis imaginar, este libro está dividido en 11 capítulos. 11 capítulos para analizar las 11 frases que ha escogido el autor. Estas 11 frases son de 11 autores distintos. Entre ellos encontramos a Heráclito, Aristóteles, San Agustín, Hobbes, Descartes, Marx, Nietzsche, Derrida y Foucault. Pero un momento, yo hasta aquí solo he dicho 10 autores, ¿no? Aquí Darío hace una trampa, ya que solo existen 10 autores. De hecho, si vemos la portada del libro, solo encontramos a los 10 autores que he dicho yo. ¿Por qué? Porque falta uno que no tiene cara, no tiene representación posible, porque el último autor que nos plantea Darío es el mismísimo Dios. La metáfora de Dios, la idea de Dios, y a partir de ese capítulo intenta analizar unas series de frases o fragmentos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Imagino que algunos ya estarán pensando que hacer una aproximación hacia la filosofía analizando únicamente 11 frases es un poco reduccionista, ya que es caer en los tópicos de solo sé que no sé nada, pienso luego existo o Dios ha muerto, entre muchas otras frases famosas de la filosofía que muchas veces se entienden mal porque están descontextualizadas y se utilizan de forma incongruente. Pero ya os digo que no es así. Obviamente es imposible tratar todos los temas en un libro de divulgación. Y al final, para el autor, el objetivo principal tampoco no es explicar todo el conocimiento filosófico de estos autores. Escoge solo ciertas frases. ¿Por qué? Porque lo que pretende hacer es deconstruir estas frases, intentar analizarlas y sacar mucho más jugo de ellas, muchos más temas que poder analizar. Al final, la frase solo es un punto de partida donde luego van saliendo muchas otras ideas. Las frases solo son un punto de partida para hacerte preguntarte cosas, hacerte reflexionar, en definitiva, hacerte cuestionar si lo que estás leyendo tiene un sentido o no, si los conceptos que tú dabas por supuestos, por normalizados, en verdad son tan normales. Es decir, si no podemos pensar que pueden ser de otra forma, ¿no? Y al final esto el autor lo consigue, hacerte cuestionar estos conceptos y volver a hacer que te plantees que pueden ser de una forma distinta. El segundo punto a destacar de este libro es que entre reflexión y reflexión nos encontramos en medio de una novela. Bueno, decir que es una novela a lo mejor es un poco disparatado porque no cumple tampoco la estructura de una novela, ya que no es lineal. En medio de toda la historia pues va saliendo el autor a explicar, a intentar deconstruir estas frases e intenta filosofar contigo, te intenta hacer replantearte estos conceptos o las estructuras de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Claro, la novela solo es un añadido más para intentar analizar estas frases, intentar aportar situaciones concretas de nuestro día a día que puedan servir para poder ayudarnos a reflexionar un poco más sobre las ideas que va planteando
Darío a lo largo de las más de 300 páginas que tiene el libro en cuestión. La sinopsis del libro podríamos decir que básicamente empieza la historia en una estación donde los pasajeros están esperando a un tren que no llega nunca. ¿Por qué? Porque hay una huelga. Bien, los pasajeros que están allí indignados se van a reclamar que les devuelvan su dinero, pero la empresa solo les quiere devolver un ticket que pueden utilizar el próximo día. Uno de los pasajeros, indignado, empieza a reclamar que le devuelvan su dinero pacíficamente, no hace nada del otro mundo, pero en cuestión de pocos segundos ese pasajero yace muerto en el suelo por culpa de la policía. Bien, no sabemos si es por culpa de la policía o no, pero está rodeado de la policía y su cuerpo yace muerto en el suelo. En cuestión de pocas horas, los medios de comunicación ya están haciendo creer a la gente que esa persona muerta, que era un guitarrista, un artista, básicamente formaba parte de un complot terrorista, era un terrorista, o eso querían hacer creer a la gente, y en pocos segundos también el Estado ya crea un estado de excepción y se genera un golpe de Estado en Argentina. Con esta propuesta narrativa, el autor ya plantea una serie de ideas políticas o ideas filosóficas, como por ejemplo la falacia del francotirador. La falacia del francotirador nos dice que nosotros disparamos y luego dibujamos el blanco alrededor. De esta forma siempre van a haber terroristas, independientemente de si existen o no. Imaginaros un caso práctico como puede ser Irak. En Irak primero se invadió el país y luego se empezó a construir ya todo el discurso de si habían terroristas, de si habían armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Y luego, con el paso de los años, se demostró que no era así. El libro abre con una reflexión que golpea de frente ya, y es que la filosofía angustia. Ahora ya sabemos por qué el Estado se está intentando cargar a la filosofía de los planes de estudio. Y es que si la filosofía angustia, por chavales no les vamos a hacer estudiar una asignatura que los esté torturando, ¿no? ¿O no será a lo mejor que el Estado no quiere que estudiemos filosofía porque nos hace plantear una serie de preguntas que molestan? De acuerdo, pero el autor, ¿por qué dice que la filosofía angustia? Vamos a ver qué es lo que nos dice él. En concreto, el autor nos dice: la pregunta angustia, no nos hace felices, o por lo menos no nos brinda el sosiego de la certeza. Nos obliga a replantearnos todo, incluso la misma idea que tenemos de felicidad. La filosofía nos golpea de lleno con nuestras propias limitaciones. Al interrumpir, la filosofía hace que todo lo que venía funcionando normalmente se detenga. Es que interrumpir es básicamente cuestionar la normalidad, evidenciar la norma, y así se interrumpe la lógica del buen funcionamiento y se abre el espacio para la pregunta. La pregunta por el porqué, la pregunta que inquiere y no la que busca una respuesta. Una pregunta con respuesta nos calma, una respuesta que aún puede ser abierta con una nueva pregunta nos moviliza. O sea, las preguntas que no nos dan una respuesta 100% absoluta normalmente nos angustian, ya que queremos saber qué es lo que va a suceder. Ahora bien, el autor nos dice que las preguntas que nos dan una respuesta cerrada, es decir, que no hay más posibilidades, no podemos salir de ese callejón sin salida, también angustian, porque no poder salir de esa situación también nos va a angustiar. Si nos dicen que las cosas son así y no pueden ser de otra forma, esto también genera angustia al no poder cambiar las cosas, ¿no? Pues bien, la filosofía básicamente sería ese conocimiento, esa branca del saber que sabe que se hace una serie de preguntas para intentar comprender mejor el mundo en el que vivimos, las estructuras, los conceptos que utilizamos, cómo somos, ¿no? Pero siempre sabiendo que va a ser imposible intentar llegar a un conocimiento absoluto. Para intentar evitar esta angustia, a lo largo de mucho tiempo hemos utilizado la metáfora de Dios. El problema es que la metáfora de Dios ya no nos sirve, porque los seres humanos siempre hemos intentado entender un poco más las cosas de forma racional. No nos hemos contentado con la metáfora de Dios. Como dice Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Y por qué ha muerto? Porque los seres humanos no nos contentamos con la metáfora de Dios. Necesitábamos intentar comprender las cosas de forma racional. Y esto ha provocado que la metáfora de Dios haya colapsado. Es posible que algunos de vosotros a este punto os estéis preguntando ¿para qué sirve la filosofía hoy en día si tenemos la física, la química, la biología,
Ciencias que a partir de experimentos nos permiten entender el mundo de forma racional y de forma objetiva. Pues bien, Darío también da una respuesta para este hecho, y es que la ciencia sí que puede explicar el mundo, como estamos diciendo, pero hay cosas que no puede explicar. ¿Y qué cosas no puede explicar? Esas cosas que provienen de la metafísica. Es decir, la metafísica quiere decir cosas que van más allá de la naturaleza. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando digo cosas que están más allá de la naturaleza? Por ejemplo, la química nos puede explicar las reacciones químicas que provoca el amor cuando estamos enamorados, qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Pero no puede explicar qué es el amor. De la misma forma, la ciencia tampoco puede ayudarnos a entender qué es el poder o qué es la amistad, qué es lo que consideramos por amistad en sí mismo. Todas estas cuestiones la ciencia muy difícilmente puede ayudarnos a comprender qué son. Por mucho que, como digo, por mucho que analicemos las reacciones químicas que surgen con el amor, no nos va a ayudar a comprender por qué nos hemos enamorado de esa persona y no de otra persona en concreto. Y aquí es donde entra la filosofía, en estas cuestiones metafísicas. A lo largo de este libro vamos a encontrar muchas preguntas metafísicas de este carácter. Por ejemplo, con Hobbes nos vamos a cuestionar si el hombre es egoísta por naturaleza o no. Con Foucault te preguntarás si el poder se tiene o se ejerce. Por otro lado, alguna vez seguramente te has planteado por qué esas personas que habías considerado durante mucho tiempo tus amigos de verdad, de un día por otro dejáis de veros, perdéis el contacto y ya no volvéis a saber de ellos o tenéis muy poca información sobre estas personas. Pues a lo mejor Aristóteles te ayuda a comprender por qué pasa esto. Con Sócrates también te cuestionarás si educar consiste más en inculcar conocimientos o más bien en cuestionar esos conocimientos que ya tenemos como preestablecidos, es decir, como conocimientos normalizados. Podría seguir así con todos los autores que hay en el libro, pero se haría muy largo el vídeo, ya se está haciendo largo, y prefiero que seáis vosotros los que veáis qué os aporta cada uno de estas frases a vosotros mismos, ya que es posible que hagamos lecturas diferentes. Como habréis podido comprobar, en ningún momento he dicho que el autor afirme nada, es decir, no da nada por seguro, ya que la verdad absoluta no existe, y esta es la clave de este libro. En todo momento, Darío nos está diciendo que no hay verdades absolutas y es por esto que la filosofía angustia, o más bien la filosofía angustiará a esas personas que estén buscando verdades absolutas, que todavía crean en esas supuestas verdades absolutas. Hasta aquí he remarcado casi todos los puntos que me han gustado del libro, pero también tiene puntos débiles, ya que no existe la perfección y obviamente este libro no es perfecto. Uno de los puntos que me ha gustado menos es que creo que hay un exceso de Derrida, y por eso al principio del libro he dicho que si no se tiene un previo conocimiento sobre este autor, es posible que no sea tan fácil el libro. Y digo que hay un exceso de Derrida porque al final se ve claramente que el autor es favorable a la forma de pensar de este filósofo, ya que todo el rato se está deconstruyendo conceptos e ideas. De hecho, el capítulo de Dios creo que es un anexo al capítulo de Derrida, no aporta mucho más, la verdad. El segundo punto más flojo para mí es que la novela, la historia que proporciona la novela, tampoco es muy interesante. Pero bueno, entiendo que la novela solo es un instrumento para intentar profundizar un poco más con todas las ideas que va sacando el autor, sus reflexiones, y la novela sirve para generar casos prácticos y al final no es propiamente una novela. Y el último punto, que es a lo mejor el que menos me ha gustado, es que a lo largo del libro hay como 3 Daríos. El autor se desdobla en 3 personajes y estos 3 personajes van hablando entre sí mismos, como van luchando entre ellos para intentar generar opiniones distintas. En definitiva lo hace para que los conceptos que va generando el autor, que va cuestionando, que va deconstruyendo, entren en conflicto y así generar distintos puntos de vista. Pero creo que llega un momento que es complicado intentar ver cuál de los 3 Daríos está hablando. Es verdad que al final solo existe un Darío, es el mismo, pero creo que hay momentos que es un poco confuso esto. A pesar de todos estos puntos débiles, recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, sobre todo para las personas que no sean especialistas en filosofía y quieran hacer una pequeña aproximación práctica, diría yo. Es decir, que se atrevan a filosofar junto a la autora, junto a Darío Steinschreiber, porque es lo que está intentando hacer en este libro. Aquí
Darío, como he dicho, no nos va a coger a Hobbes y nos va a decir, mira, tenemos este autor, estas son sus ideas principales, las vamos a estructurar, te las voy a sintetizar un poco y te voy a decir cuáles son sus obras más importantes para si tú quieres seguir estudiando Hobbes. No, este libro no va de esto. Este libro va de coger una frase o algunas frases de las obras de Hobbes e intentar deconstruirlas. ¿Para qué? Para hacer que entren en tensión, para que tú mismo te plantees si lo que está pensando Hobbes o si lo que está pensando Darío en esos momentos tiene sentido, si al final tú piensas o cuando estás reflexionando llegas a la misma conclusión o por el contrario no, piensas que las cosas van por otro camino y crees que pueden ir por otro camino. Al final lo que quiere hacer el autor es hacerte pensar a ti y a cualquier otro que esté leyendo el libro, y yo creo que esto se consigue. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de suscribirte, ya que voy a intentar seguir subiendo vídeos de este tipo, reseñas de libros de no ficción. Así que nos vemos en el próximo vídeo.